A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2024. Hoy está volviendo Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. ¿Qué tal, Juliana? Hola, buenas noches. Bueno, hoy vamos a, con la excusa de que Pablo vuelve al redil, vamos a tratar de completar de algún modo este tema tan espinoso de la cuestión del dolor humano que tiene que ver con el dolor psíquico, para darle cierta precisión. A mí me pareció que habían quedado algunas cosas en el tintero, además de que no había tenido Pablo la posibilidad de participar, y además agregamos un nuevo texto de Krishnamurti leído también por la misma persona, por Fátima Ramos, porque entendemos que la cuestión del dolor tiene múltiples matices, múltiples aspectos, y quizás no pudimos, por una cuestión del tiempo, abarcarlos, no sé si en su totalidad, porque no sé si existe ese concepto de totalidad, pero sí de una manera un poquito más integral. Así que le voy a dar la palabra a Pablo para que largue, a ver si se anima, y después vamos a tratar de ir matizando con algunas cuestiones que me parece nos quedaron en el tintero con Juliana, que seguramente con Gustavo también lo vamos a completar, y de esa manera cerrar este ciclo del dolor humano. Así que te damos la palabra, Pablo. Bueno, empezaría diciendo que el dolor es una confluencia de determinados movimientos que en principio lo que causan es confusión y rechazo. Confusión porque me duele algo, siento un dolor, no un dolor de muela, no un dolor más, más interno, y por supuesto no puedo ver por qué, pero sí tengo la expresión de ese dolor en mi cuerpo, que yo la puedo percibir, y automáticamente tiendo a rechazarlo, tiendo a querer escaparme, a querer cambiar de actividad, de reacción, de lo que sea que esté haciendo, provocar un cambio abrupto para dejar de sentir eso que estoy sintiendo. He ahí el rechazo, ¿no? Pero por supuesto que el dolor tiene este componente que es la confusión, que lo hace tan difícil de abordar, porque en general se da por una confluencia de pensamientos y de creencias que son incompatibles entre sí, que quieren convivir entre sí, que por supuesto por dicha incompatibilidad solo prima uno de ellos, y al intentar hacer que todo sea compatible es donde se produce ese conflicto. Por ejemplo, si yo soy violento, me acusan de ser violento, hay un valor ético, moral en nuestra sociedad que dice que yo tengo que ser pacífico o en su defecto no violento. Entonces yo soy violento y tengo que ser no violento, y entonces lo que soy difiere de lo que debo ser, ¿no? Un hipotético deber ser que me fue impuesto, quizás por terceros, o quizás me lo autoimpuse, porque las dos cosas son perfectamente posibles, y que
yo al no cuestionar nada de esas dos realidades, mi estadio violento y el deber ser no violento, intento forzar algo que en la práctica nunca se puede llevar a cabo. Es decir, yo me puedo reprimir, puedo intentar no reaccionar, pero esto es pan para hoy, hambre para mañana. Supongo que lo sabemos todos esto, ¿no? Es algo bien, bien básico de nuestro día a día. Y esos dolores nos empiezan a acompañar, se van empezando a sumar, en mayor o menor medida se va formando una mochila de esos dolores, hasta que algunos sí, otros no, tocamos un fondo simbólico y decidimos parar la pelota y empezar a analizar desde nuestra posición, desde nuestra posición racional, esta realidad que hace que yo viva con una calidad muy mala de vida, ¿no? Porque si yo estoy supeditado a un dolor psicológico que me modula, me filtra, me cambia la dirección de mi voluntad, haciendo que yo me mueva en una dirección que no es ni siquiera la que quiero moverme, pero que por fuerzas que van más allá de mi propia acotada voluntad hacen que siga yendo en una dirección no deseada, se produce esta gota que rebalsa el vaso, donde uno dice, bueno, está claro que así no puedo seguir, que algo distinto hay que hacer. Y acá ya puedo hablar de la experiencia personal. Es un punto en el que se caracteriza por ser extremadamente confuso, ¿no? Es decir, uno no entiende por qué el dolor se produce. Uno puede desde la lógica decir, bueno, tengo determinados traumas, tengo el recuerdo de que me pasaron determinadas cosas malas, pero cómo eso se encamina, cómo eso se dispara en el presente, porque hay que entender todo ese movimiento, que cosas que ocurrieron hace años atrás están en tu presente, porque el pasado es un pasado entre comillas, ¿no? Porque es una memoria que está operando en tu presente, o sea que vos, está siendo condicionado. El que está siendo condicionado es tu presente. Claro. Entonces ahí es donde uno empieza a investigar, ¿no? En el sentido más sincero de la palabra. Y ahora cuando decís, voy a hablar en lo personal, empieza a investigar, cuando uno investiga, ¿qué descubre? Bueno, creo que he tenido la suerte de conocer a mucha gente que ha pasado por situaciones similares, y sé que todo el mundo arranca desde un punto distinto y que cada uno descubre cosas distintas, pero que en lo personal lo primero que uno descubre es que no cuestiona, que da por hecho, da por válidas las creencias. Eso creo que da por válidas las creencias que sedimentan el dolor. Que sedimentan el dolor y que uno se termina convirtiendo en su peor enemigo, porque yo pude haber tenido, por factores externos, por la coyuntura social, creencias autoimpuestas, que a través de la fuerza me las haya hecho mías, me haya adueñado de esas creencias. Pero sobre esas creencias que construyeron una especie de piso, yo edifiqué otras creencias, y eso es de autoría propia. Entonces llega un momento en que ya no sabes qué es responsabilidad tuya y qué es responsabilidad de los demás. Y para ser un poco más práctico, la única manera de accionar es tomando responsabilidad propia de todo lo que ese contenido lo acompaña, ¿no? Porque al fin y al cabo sabemos que a través de la palabra no se puede cambiar, que la palabra es solamente un vehículo que puede llegar a disparar o no cosas. Sabemos que
teorizar no sirve para nada, sabemos que analizar racionalmente no sirve para nada. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda hacernos cargo de esa propia realidad. No hay un mentoreo como en otras prácticas, en otros aspectos de la vida, donde uno puede contar con una especie de receta. No, acá lo hemos dicho infinidad de veces. No hay receta. Bueno, pero no hay receta, ok. Pero ¿por qué no hay receta? Es tan importante como el trabajo personal en sí. Porque es todo lo mismo. Vos hablaste y repetiste 2 veces la palabra creencias y lo vinculaste al dolor. A mí me parece que es importante detenernos en la cuestión de las creencias como relación directa con los dolores que se nos producen a partir de esas creencias. Porque lo primero que deberíamos fijarnos es por qué tenemos la necesidad de que existan creencias en la vida nuestra, en nuestra vida, en nuestro encarar las decisiones cotidianas. ¿Es imprescindible? ¿Es necesario? O si no lo es, ¿por qué esas creencias operan en nosotros, no? Bueno, es muy interesante esto que decís, porque esto ocurre cuando no estamos mirando. Es decir, una creencia se sedimenta cuando no estamos mirando. Por consiguiente, ahí uno uno percibe que cuando uno no está en un estado de atención y ese contenido que está entrando 24/7 está siendo filtrado, cuando uno no está mirando, se generan esas estructuras que uno no se entera. Y uno después defiende esas estructuras. Podemos hablar de creencias, podemos hablar de pensamientos, pero bueno, a mí me gusta usar la palabra creencias porque es muy abarcativa y creo que apunta muy bien a lo que estamos hablando. Pero este estado de atención que por alguna causa no mantenemos es una palabra peligrosa, porque si la queremos mantener a la fuerza, lo primero que vamos a hacer es fracasar. Y que además mantenernos implica tiempo, y bueno, ya nos metemos en un terreno que como mínimo confunde. Yo lo entendí un poco mejor de mi experiencia cuando lo vinculé, cuando observé el vínculo que existe entre la creencia y la creación, porque somos unos creadores permanentes de nuestra realidad y creamos lo que creemos y creemos en lo que creamos, y es un vínculo que existe y que se da de manera dinámica perpetua. Entonces, la realidad en la que nos basamos viene de la mano de aquello en lo que creemos. Están vinculadas. Entonces, yo pensaría que esa descripción que hiciste hace un rato de todo lo que uno siente y cuando se detiene a observar qué es lo que pasa, el primer paso es ponerle nombre, es observar qué me pasa, cuál es mi propia creación, esto que es, que está habitándome, qué es, y volver sobre eso y entender que se llama dolor. Porque a veces estamos creando y creyendo que somos así, que eso es lo que somos y que eso es lo que nos pasa, y todavía no tiene nombre, y estamos incómodos y no estamos siendo plenos. Y en un momento de la observación y de la reflexión le entendemos el nombre, y es dolor. No siempre es dolor, pero en este programa estamos hablando de él. Y deja una huella, y hemos hablado poco de esto, y me parece que es básico, y es trauma. Y ese es el que sostiene en el tiempo ese dolor que no ha sido integrado. Ese algo que ocurrió, que ya sea que lo haya registrado mi cuerpo físico o mi mente o mi psiquis, y dejó una huella que generó un trauma. Y entonces
entro en este ciclo de o evitarlo, o evadirlo, o rechazarlo. ¿Por qué? Porque me incomoda. Y ahí está el vínculo entre lo que voy creando basado en lo que creo que es. Yo lo que veo es que damos algunas cosas por sobreentendidas y quizás no deberíamos darlas por sobreentendidas porque merecen un detenimiento mayor en eso. Porque si tengo la creencia y luego sufro porque el dolor opera a partir de la creencia y a la vez se me genera un trauma, la pregunta sería, ¿somos masoquistas los seres humanos? Es decir, nos inventamos creencias para sufrir, para que nos duela y a la vez lo mantenemos en el tiempo porque el sufrimiento luego genera un trauma. ¿Cuál sería la razón por la cual el ser humano tiene ese mecanismo que lo lleva a autoflagelarse, ¿no? Es una pregunta que no sé si la terminan de explicar ni siquiera los psicoanalistas porque lo enmascaran en determinados conceptos, pero quedan de algún modo en la superficie. Creo que deberíamos intentar ver, primero, por qué generamos creencias. Porque si no nos detenemos en eso, creo que nos va a faltar una pata en la comprensión. Y después, ¿por qué la creencia en general no termina siendo funcional a la necesidad? Porque se supone que si el ser humano construye creencias es porque necesita las creencias, y las necesita es porque las necesita justamente para vivir. Bueno, lo que pasa es que hay creencias que son útiles. Por ejemplo, si yo aprendo a trabajar, tengo un oficio, no sé, carpintero, yo necesito de esas creencias. ¿Pero eso es una creencia? Y es una creencia, lo que pasa es que es una creencia que está alineada. A ver, estructuralmente hablando, son conocimientos que se asientan y que a partir de la experiencia uno puede extraer determinadas recetas, reglas de cómo operan determinadas cosas para que yo después pueda replicarlas en el futuro. Pero yo no lo llamaría creencias. Por ejemplo, creencia sería creer que siendo carpintero voy a tener éxito. Eso sería una creencia. Pero la técnica de la carpintería no es una creencia, porque es justamente un elemento técnico. Para mí, y por lo menos a eso me refiero cuando hago la pregunta, las creencias son ideas que yo tengo sobre la vida, sobre cómo hay que vivir y cómo son las cosas. Para mí tiene una raíz y es que es como experimentamos el ser vida. Porque nosotros estamos viviendo, estamos experimentando ser vida. Y creemos que la vida existe porque nosotros le damos sentido. Y no hemos entendido que la vida ya es y podemos ser testigos de la vida que ya es. Entonces vienen las creencias que me van a suplir esta supuesta necesidad de ser carpintero, de ser albañil, de ser filósofo, porque en lugar de darme el espacio de experimentar la vida que ya está haciendo, mi movimiento es ir a crearla para que pueda ser, que son dos movimientos distintos, y creo que ahí aparece toda esta necesidad permanente de creación, que se sostiene con las creencias. Claro, el tema es que lo que uno quiere crear es distinto de lo que está. Es que uno cree que lo tiene que crear y ahí se pierde experimentar lo que ya está haciendo. Claro, y ahí también juega mucho la búsqueda de seguridad, porque yo estoy en una realidad de dolor, y si yo estoy en un contexto inseguro, proyecto que voy a revivir ese dolor del cual quiero repeler. Entonces yo me construyo una ciudad que me aleja de la selva para no estar supeditado al ataque de la fauna, ¿no? Y así con todo, es decir, con todo. Y creo que ese ejemplo se puede hacer analogías de todos los niveles.
Entonces también pasa mucho eso, de que se mezcla de donde venimos con esta capa cultural que nos permite aislarnos de eso que nos mantiene en un estado continuo de riesgo, y eso entra en confusión con los dolores ya vividos y la necesidad de repelerlos en el futuro. Entonces se produce todo un gran esquema confuso de cosas. Sobre lo que decía Juliana y que vos contestaste, creo que deberíamos traer un amiguito que es el ego, porque si no estaría el ego presente, ese mecanismo que describe Juliana, no operaría. Tal cual. Porque es el ego que dice, bueno, vamos a ver cómo planificamos esta existencia. Agarra un elemento de acá, agarra otro de allá, construye una idea y tiene una estrategia. Y ahí es cuando hacemos macana, porque estamos desnaturalizando, en el sentido más estricto del término, la vida. Claro, claro. Porque la vida es, independientemente de lo que yo imagino que es. Entonces, como no comprendo eso que es liminar, empiezo a montarme en la idea, y está la vida por un lado y está la idea por el otro, y el conflicto genera el dolor. Y cuando me ocurren cosas que no puedo explicarme y me duelen, lo atribuyo a 1000 razones, pero la médula de la cuestión es la ideación que hice de las cosas. La otra vez hemos dado muchos ejemplos de la imagen o la idea que tenemos de muchas cosas que luego nos llevan a sufrir. Y ahora, bueno, de algún modo lo conceptualizamos. Y lo que yo trataba era justamente de ir a la raíz del asunto para ver si, teniendo un poco más de claridad, podemos ayudar a que el dolor no se convierta en sufrimiento, que es la perdurabilidad del dolor. Ese dolor que te acompaña siempre y que genera cosas, como vos dijiste recién, que tendés a rechazar. Entonces, la dualidad empieza a operar. Yo quiero ser muy moral, sufro porque la gente me defrauda y me convierto en un estafador. Claro. Entonces la dualidad opera de una manera sistemática. Y el problema es ese, que no podemos vivir sin la dualidad, porque parecería que nuestra mente dual, justamente, lo único que entiende es eso. Es que en esa dualidad se produce por la imposibilidad de integrar todo lo que está ocurriendo. Es decir, vemos como incompatibles los distintos puntos de vista que tenemos sobre las cosas que van pasando y no logramos integrarlas. Es que para mí que lo intelectualizamos y desde ese punto de vista dejamos de experimentarlo. Entonces pasamos a querer entender la vida distanciándonos muchísimo de experimentar ser vida, que ya está pasando. Y al no experimentar esa vida, no obtenemos la película completa. No, claro. Porque nuestra imposibilidad por compatibilizar lo incompatible se da porque tenemos fragmentos. Y los fragmentos sí son incompatibles. Claro. Sí, y además estamos distraídos en las ideas en vez de dedicarnos a mirar la vida como tal. Y la vida pasa, como decía John Lennon, ¿no? Que la vida es aquello que pasa mientras yo estoy en otra cosa. Y esta frase es la realidad de nuestra existencia, ¿no? Por eso, si podemos incorporar la variante de la observación, seguramente vamos a explicarnos muchas cosas. Vamos a hacer un impasse escuchando a nuestra amiga Fátima, que nos va a traer otro texto de Krishnamurti, viendo la cuestión del dolor, quizás desde una perspectiva un poco distinta a la que trajimos el martes pasado, y luego volvemos. Gracias. Una mente meditativa está en silencio. No es el silencio que el pensamiento concibe, no es el silencio de una tarde callada, es el silencio que viene cuando el pensamiento, con todas sus imágenes, sus palabras y percepciones, ha cesado enteramente. Esta mente meditativa es la mente religiosa,
la religión que no es movida por la iglesia, los templos o los salmos. La mente religiosa es la explosión del amor. Este amor no conoce separación. Para él, lo lejos está cerca. No es el uno o los muchos, sino más bien ese estado de amor en el que cesa toda división. Como la belleza no se mide con palabras. Desde este silencio es que únicamente actúa la mente meditativa. Había llovido el día antes, y al atardecer el cielo había estado repleto de nubes. A lo lejos los montes se cubrían de nubes luminosas, que producían gran deleite, y mientras las observábamos iban adquiriendo formas distintas. El sol poniente, con su luz de oro, solo tocaba una o dos montañas de nubes, pero esas nubes parecían tan sólidas como el negro ciprés. A medida que las mirábamos, naturalmente nos íbamos silenciando. El vasto espacio y el árbol solitario en la colina, la cúpula distante y la charla a nuestro alrededor, eran parte de este silencio. Sabíamos que la mañana siguiente sería hermosa, porque la puesta de sol era roja y era bella. No había una sola nube en el cielo y estaba muy azul. Las flores amarillas y la blanca floración del árbol frente al oscuro seto del ciprés y el olor a primavera llenaban la tierra. El rocío cubría la hierba y lentamente la primavera iba emergiendo de la oscuridad y del frío invierno. Dijo que acababa de perder a su hijo. Este había tenido un empleo muy bueno y pronto habría llegado a ser uno de los directores de una importante compañía. Se hallaba aún bajo el efecto de esta pérdida, pero tenía un gran dominio de sí mismo. No era del tipo que llora, no derramaba lágrimas fácilmente. Toda la vida se había entrenado en la escuela del trabajo duro, en una tecnología realista. No era un hombre imaginativo y los problemas complejos, sutiles y psicológicos de la vida apenas lo habían tocado. La muerte reciente de su hijo era un golpe que no reconocía y dijo: «Es un triste suceso». Esta tristeza era una cosa terrible para su esposa e hijos. ¿Cómo puedo explicarles la terminación del dolor, de la cual ha hablado usted? Yo mismo lo he estudiado y tal vez lo he comprendido, pero ¿qué puede esperarse de los otros que están envueltos en el problema? El dolor está en todos los hogares, a la vuelta de la esquina. Todos los seres humanos sufren este pesar abrumador, causado por tantos incidentes y accidentes. El dolor parece una ola interminable que arrasa al hombre, casi ahogándolo, y la lástima que despierta el dolor engendra amargura y cinismo. ¿La pena que usted siente es por su hijo, por usted mismo o por haberse roto la continuidad de usted en su hijo? ¿Hay dolor por lástima propia o hay dolor porque él prometía tanto en el aspecto mundano? Si es lástima propia, entonces esta preocupación por uno mismo, este elemento aislador en la vida, aunque tenga la apariencia exterior de relación, tiene que ser causa de aflicción inevitablemente. Este proceso aislador, esta actividad del propio interés en la vida cotidiana, esta ambición, esta búsqueda de la propia importancia, este modo de vivir que separa, aunque estemos o no alertas a todo ello, ha de traer soledad, de la cual tratamos de escapar de diferentes maneras. La propia lástima es la pena de la soledad, y esa pena se le llama dolor. Luego hay también el dolor de la ignorancia, no la ignorancia por falta de libros o de conocimiento técnico, o por falta de experiencia, sino la ignorancia que hemos aceptado en torno de la idea de tiempo, evolución, la evolución de lo que es a lo que debe ser, la ignorancia que nos obliga a aceptar la autoridad con toda su violencia, la ignorancia del conformismo con sus peligros y aflicciones, la ignorancia de no conocer la completa estructura de uno mismo. Este es el dolor que el hombre ha propagado donde quiera que ha ido. Por lo tanto, debemos tener claro lo que es eso que llamamos dolor. El dolor que es aflicción, la pérdida de lo que se suponía bueno, el dolor de la inseguridad y del constante requerimiento de seguridad. ¿En cuál de ellos se halla usted preso? A menos que esto esté claro, no hay finalidad para el dolor.
Esta claridad no es una experiencia verbal ni el resultado de un hábil análisis intelectual. Hay que estar alerta al dolor con la misma claridad con la que se está alerta cuando tocamos sensorialmente esa flor. Sin comprender la estructura completa del dolor, ¿cómo podemos terminarlo? Podemos huir de él, yendo al templo o a la iglesia, o dedicándonos a la bebida, pero todos los escapes, ya sea hacia Dios o hacia el sexo, son iguales porque no disuelven el dolor. Despliegue, pues, el mapa del dolor y trace todos los senderos y caminos. Si permite que el tiempo cubra este mapa, entonces el tiempo fortalecerá la brutalidad del dolor. Tiene que abarcar el mapa de una sola ojeada, viendo la totalidad y luego los detalles, no los detalles primero y después la totalidad. Para que cese el dolor, tiene que terminar el tiempo. El pensamiento no puede dar fin al dolor. Cuando el tiempo se detiene, el pensamiento, como línea de conducta del tiempo, cesa. El pensamiento y el tiempo son los que dividen y separan, y el amor no es ni pensamiento ni tiempo. Vea el mapa del dolor, no con los ojos de la memoria. Escuche todo su murmullo, sea parte de él, pues usted es tanto el observador como el observado. Solo entonces cesa el dolor. No hay otro camino. La verdadera revolución. Páginas 141 a 144. Bueno, muchas gracias, Nico. En cualquier momento nos va a llamar Gustavo, que seguramente se va a integrar para hacer sus reflexiones, no solo por lo que dijimos nosotros, sino por este texto. Y mientras esperamos la comunicación, quería hacer un agregado más allá de lo que Pablo o Juliana quieran decir, que es esto que incorpora Krishnamurti y quizás no lo hemos tocado, y es que lo observado es el observador. Es decir, te está dando una clave casi secreta, que todo lo que vos tenés acumulado y que ves como generador del dolor es absolutamente modificable por la plasticidad del observador. Es decir, en la medida que el observador ve con nuevos ojos, no ve con los ojos de la memoria, no ve con los ojos del condicionamiento, el dolor que se construyó a partir de esas ideas que dieron lugar a creer que las cosas eran de una forma determinada, desaparece. O por lo menos se comienza a disolver en un caldo, que es el caldo de la comprensión. Y también Krishnamurti incorpora otra palabra que no hemos traído y que de algún modo es el antídoto al dolor, que es el amor. Porque la concepción del amor, que está más allá de la necesidad especulativa, es de algún modo también un vehículo para acceder a eso. Cuando el observador y el observado se integran, él tiene una manera mucho más linda de decirlo, pero está hablando de la integración. Y es cuando el observador se da cuenta que se está viendo a sí mismo. Y el único vehículo es el amor, para poder integrar esa mirada y entender que soy yo quien está. El vínculo, lo que observo y quien observa, todo el círculo, soy quien está siendo. Tal cual. Quizás también agregar que el amor al que él se refiere no tiene nada que ver con el amor romántico. Por supuesto. Al que estamos acostumbrados. No solo eso, sino que a veces el amor romántico nos lleva al dolor profundo. Por eso no es una energía que hace que todo sea bonito y de color de rosa, sino que es otra cosa. Seguro. Es otra fuerza que lo que hace es de alguna manera seguir en un tipo de relación sincera, ¿no? Es decir, si yo soy sincero con mi realidad, estoy teniendo la demostración más estrecha de amor para conmigo y estoy vivenciando un amor
que luego lo puedo trasladar a mis pares. Seguramente. Bueno, tenemos a Gustavo en la línea. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan ustedes? Horacio, Pablo, Juli. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Todo Bueno, bien, Gustavo. me alegro. Bueno, Bueno, a ver. Bueno, vamos a zanjar este tema una vez por todas. por Este favor, tema, dale un tema- corte. No, este tema y todos los temas. A ver. Así dejamos de dar vuelta en la calecita. No, pero nos vamos a quedar sin programa, si no. No. Empezarían los programas. Ah, bueno, dale. Empezarían. Bueno, 7 de marzo de 1962, Diario 1. Voy a primero empezar por el final de lo que dice Krishnamurti. Este día, que ya lo hemos leído muchas veces, quizás no con el detenimiento necesario, no quiero usar palabras trilladas como autoiniciación, liberación, pero sí es el camino directo a la lucidez, ¿sí? Es el camino directo a vivir desde esa extraordinaria proyección que hizo Krishnamurti cuando dijo: la verdad es una tierra sin caminos, ¿no? Así que recomiendo a la gente que lo lea, lo relea, que vaya eso penetrando en sí para romper todas las estructuras. Pero vamos a lo que termina. Y espero que presten mucha atención todos los que escuchen este último párrafo, porque es la liberación. Después vamos a ir al comienzo si es que hay tiempo, pero vamos por el final. Dice así: la meditación era el destello y la chispa que abre la puerta a lo desconocido. Solo puede existir en el vacío. Ese destello no tiene tiempo, pues no es más que un instante fugaz. Es tan imposible atesorar ese destello como retener los vientos en los puños. Yo esto lo he leído por lo menos 100 veces, ¿no? Esta parte del Diario 1. Y yo dije: qué poético es Krishnamurti, qué fabuloso. No, estaba totalmente equivocado. No es para nada poético. Lo leo de vuelta y vamos desglosando. La meditación era el destello y la chispa que abre la puerta a lo desconocido. Sí. Cuando uno deja de conceptualizar, después de mucho tiempo de intentar meditar, de mucho sentarse, de mucho observar, ese espacio oscuro que todos encontramos cuando cerramos los ojos, en un momento se produce ese destello de energía que arrasa con todo lo que uno es, incluido cuando Krishnamurti dice: ese destello no tiene tiempo, termina arrasando con toda la conceptualidad, y sin conceptualidad no hay tiempo. Por eso dije antes, quien pueda haber experimentado esto, se le acaba el dolor, el amor, ese amor romántico que hablaban ustedes, los celos, la comparación, la mente que mide, porque ese destello, que es una realidad energética, arrasa con todo. Y sigue diciendo: no es más que un instante fugaz, es un instante que lo cambia todo. Es tan imposible atesorar ese destello como retener los vientos en los puños. Gente, no es poético Krishnamurti, está diciendo algo que es, algo que
puede vivir cualquier ser humano, cualquiera. Pero el día anterior también dice algo extraordinario, y yo pensé que también era poético. Por supuesto me equivoqué. Dice, la belleza de ese espacio es el silencio, no el silencio que ha generado el tiempo. Solo en ese silencio insondable se da el destello de lo inmenso. No son palabras al azar, ni son palabras lindas. Son una realidad que cualquiera de nosotros, si siente el llamado en serio, puede llegar ahí, sin duda. Ahora, vamos a cómo comienza ese 7 de marzo de 1962. Nunca deberías estar demasiado aquí. Estate tan lejos que no puedan encontrarte, que no puedan echarte el guante para ponerte en un molde y darte forma, tal cual lo que ustedes hablaron en la primera media hora. Estamos moldeados, estamos manejados. ¿Y cómo se sale de ese manejo? ¿Cómo se sale de ese molde? Porque es complejo después vivir, ¿no? Nos tornamos un poco molestos, un poco fastidiosos, porque generalmente, como vamos poniendo todo ese polvito de nuestra vida debajo de la alfombra para que no se note, nos maquillamos, nos acicalamos, nos perfumamos para dar una apariencia, para sostener máscaras. Pero eso que leí al comienzo, ese destello, va a arrasar con todo eso, porque va a arrasar con esa prisión que es nuestra personalidad. Me acordaba cuando hablabas y leías a Krishnamurti, algo que decía Sábato cuando le preguntaron qué opinaba luego de haber leído a Krishnamurti, y él decía que, de manera crítica, que Krishnamurti era para ángeles, no para los hombres. De algún modo, no me acuerdo exactamente la frase, ¿no? Sí. Más o menos era esa oración. Entonces, ¿a qué viene esto? Viene a que deberíamos ser muy cuidadosos en ver cómo podemos lograr que una persona que está acostumbrada, y la palabra acostumbrada viene bien cuando hablamos del dolor, a vivir de una manera determinada, pueda comprender cómo puede encarar una vida absolutamente distinta, revolucionariamente distinta, sin que eso sea una mera frase que queda en una conferencia, en algo original que genere un aplauso y que luego al día siguiente vuelva a ser la misma persona de siempre. Entonces, vos lo sabés, Gustavo, porque me conoces, que siempre trato de que lo que hagamos, lo que aportemos, tenga algún valor práctico para las personas en el buen sentido de la palabra, es decir, que puedan tomarlo y que lo puedan plasmar en su vida para que puedan generar un cambio posible, ¿no? Claro, si vos no sentís la llamada de así como estoy viviendo, hay algo ahí que roza, que fricciona. Los ocultistas dirían que es el fuego por fricción, ¿no? Que es el fuego por fricción, este choque permanente que hablaba Pablo al comienzo del programa, de quiero ser esto pero no puedo ser porque hay todo una costumbre, un formato. Bueno, acá se habló mucho de la psicoesfera familiar, la más difícil de trascender, aunque es más difícil trascender la psicoesfera propia, ¿no? Esa autoimagen que he generado. Por eso, primero, la llamada, ¿sí?
Y después entender esto, que honestamente no puedan echarte el guante para ponerte en un molde y darte forma. Si no entendemos que estamos moldeados, si no entendemos que estamos conformados, la llamada no llega. Tiene que estar ese fuego interior que vos digas, ¿realmente hay un molde? ¿Realmente este laberinto me lo autogeneré? Bueno, pero es como el huevo y la gallina, porque si vos no podés verlo, tampoco vas a tener ese llamado o esa energía para poder cambiar, porque vas a estar tan adormecido que es casi imposible que se genere ese llamado. El llamado, desde mi punto de vista, se genera cuando vos empezás a comprender el mecanismo que te atormenta. Claro. Y recién ahí ese fuego sagrado puede despertar un nivel de conciencia con la suficiente potencia como para producir radicalmente un cambio interno, ¿no? Claro, entonces, de esto ni hablarle a las personas que no le interesan. No, ni hablarle, es decir, si vos sentís ese llamado, acércate acá o a cualquier otra línea, no importa, acércate. Si no tenés ese llamado, seguí con lo que te interese, ¿no? Es decir, no es un problema. ¿Por qué? Porque uno entiende, a partir de ese destello, de que está todo bien. De repente el que está toda una tarde pescando y está disfrutando eso, fabuloso. Pero ese Porque que está toda la tarde pescando y está disfrutando, no tiene el sufrimiento del dolor. por eso te digo, entonces por eso te digo. Pero Entonces, no es el común de la gente, la mayoría tiene el dolor permanente. Esa es la inmensa mayoría. Y a esa persona nos tenemos que dirigir nosotros. bueno, entonces, Porque esas personas necesitan hacer cesar el dolor y por ahí no encuentran el camino por el cual ese cese pueda darse. bueno, entonces, se acerca una persona a vos cálidamente le pones la mano en el hombro y le decís, sabés que estás en un molde, sabés que te dieron una determinada forma, entonces empezá trabajando con eso. Sí, es habilitar la duda. Es Claro. habilitar ir a observar la creencia. Tienes esa intuición que te dice, eso que crees que eres, lo puedes poner en duda. Puedes entrar a averiguar si eres lo que crees que eres o si hay algo más. Porque por algo llegaste hasta ese punto, por algo llegaste a estar frente a una persona que te lo puede llegar a reflejar. Porque si no existe, no va a haber la coincidencia. Cuando tú dices la persona que se te pone enfrente y le puedes poner la mano en el hombro, si ya está creándose esas situaciones porque la persona tiene esa experiencia trazada en su experiencia de vida, está ponerse frente a la duda. Entonces, habilitar la duda me parece que es una buena invitación, porque si a una persona que está padeciendo dolor, directamente le digo, mira, hay que ver si tú tienes la llama o no, para ver si vas a poder, digamos que entras a hablarle medio en un lenguaje que no, pero sí le puedes decir, ¿estás dispuesto a poner en duda eso que crees que eres? Y el ¿estás dispuesto? Es una gran pregunta porque implica cuán comprometido, es decir, no comprometido en el sentido de que decidí comprometerme, sino veo que puedo seguir postergando o no, porque si es una opción seguir postergando, entonces ya las condiciones son otras. Claro. Claro. Vos fíjate, Pablo, entre lo que decía Juli y lo que vos decís. Siento un dolor, siento un inconformismo cuando llego a casa. Empiezo a observar y me doy cuenta que ese inconformismo surge de con quién estoy compartiendo ese espacio. Bien. Eso es complicado. No, bueno, ahí está el dolor. Me atrevo a abrirme,
me atrevo a hablarlo, pero no para romper todo y me voy, no, abrirlo, porque después, en este escrito, Krishnamurti va a decir, a lo que Último Ley dice, mantente tan lejos como las montañas y el aire incontaminado, tan lejos que no tengas padres, ni parientes, ni familia, ni país. Esto no quiere decir que vos abandones a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos. Esto implica el cambio de perspectiva de cuando ves a algo o a alguien, ¿sí?, desde un lugar que no es tu propia conceptualidad. Pero vos fíjate, cuando vos das el ejemplo ese que de la familia o en la casa, que descubrís que el problema por ahí está en la relación que tenés con fulano o con fulano, fulana o fulano, fulane, el problema es que es más profundo, sos vos. No es el problema la otra persona, sos vos que tenés una manera de ver la vida y que sufrís a partir de creer que las otras personas te van a alimentar una vida que solo vos podés construir. Y ahí está lo revolucionario del ver, me parece, ya que hablábamos de meditación. Cuando uno medita y se da cuenta que todas esas estructuras externas son las que le producen el dolor, automáticamente las estructuras externas quedan suspendidas, no porque desaparecen, no porque vos las eliminás y te convertís en un monje trapense, sino porque te das cuenta que son absolutamente relativas y que el eje de tu paz pasa por tu propia comprensión interna. Ahí volviste a dar la vuelta, perdón, Sí. pero acabo de ver que volviste a dar la vuelta y estás hablando de las creencias, porque cuando él habla de alejarse del padre, de alejarse, es soltar la creencia. El problema no es que tengas un padre, es todo lo que crees que significa, Lo que vos implica querés y condiciona padre. tener un padre. Claro. Exacto. Y ahí entiendo que él está hablando de distanciarse de eso, porque cuando lo intelectualizas, entonces el vínculo ya no pasa por lo que es, sino por lo que estás esperando que sea. Y la creencia empieza a apañarte todo. ¿Hola? Sí. No, por eso dije que la primera estructura externa es la propia autoimagen. Claro. No sé si recuerdan que comencé diciendo eso. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, el tema de exponerlo, en un caso concreto, vos viste que se usa mucho como excusa, el problema no sos vos, el problema soy yo, pero me hago la valija y me voy. No. ¿Desde qué lugar uno va a poder transmitir la situación? No para que la otra persona entienda y supuestamente mi personalidad esté mejor, sino para que el espacio que estamos compartiendo se llene de luz. Claro, porque cuando vos das el ejemplo de el problema soy yo, hago la valija y me voy, es el mismo mecanismo que te llevó a fracasar, porque sigue sosteniéndose en la idea de que el problema está en la relación con la otra persona. Entonces, como yo me voy, esa relación se corta y me voy a otra relación, cualquiera que sea, con el tipo del bar de la esquina y cambié la vida. Y el problema es que no comprendo que la paz interior está en mí, independientemente de las relaciones que tenga. Y no porque las relaciones sean nocivas per se, sino porque yo tengo la creencia de que las relaciones tienen que ser de una manera determinada. Y esa creencia, como decía Julie, es la que está permanentemente envenenándome. Y no voy a poder romper el círculo hasta que no entienda la madeja de ese pensamiento, ¿no? Por eso Julián en la primer media hora dijo algo como que la creencia es una cosa, pero estar viviendo es otra. Y acá estamos hablando de vivir, no de creer, sino
estar viviendo, estar consciente de todo, de todo. Y eso esa observación solamente se consigue con ese silencio que hablaba Krishnamurti el día anterior al 7 de marzo, cuando dice: la belleza de ese espacio es el silencio, pero no el silencio generado por el tiempo. Claro. Ahí, fíjate que dice: solo en ese silencio insondable se da el destello de lo inmenso. Es decir, por eso, si no hay una experiencia de esto, son palabras que, te vuelvo a repetir, hasta hace poquitas horas, después de leerlo cientos de veces, tener el libro todo escrito, todo subrayado, me di cuenta de que no son palabras lindas, es pintar lo que somos capaces de vivir cuando uno penetra, cuando ese destello de energía borra y limpia todas nuestras propias autoimágenes. Entonces, por eso digo que la enseñanza de Krishnamurti es muy simple en cuanto a palabras y muy compleja, porque todo actúa al mismo tiempo. Es decir, ¿cómo llegás a una mente que no mide si hay tiempo en nuestra cabeza? Tiene que aparecer ese destello que saque el tiempo, y entonces uno ya no va a comparar, ya no va a medir, ya va a decir: está todo bárbaro. A alguno le llega la llamada, a otro no le llega la llamada. Bueno, pero para cerrar, por más que le demos vuelta a la noria del concepto de la meditación sin tiempo, hasta tanto vos no tengas una meditación sin tiempo, no vas a poder nunca saber de qué se trata. Entonces, la invitación es: vale la pena intentar una vida distinta para meditar de manera tal que eso te permita a vos ver la vida de una forma absolutamente distinta. Y cuando la veas de una forma distinta, te darás cuenta que esto es más que un discurso. Claro. Yo te diría algo muy zen, ¿no? Dale. Siéntense y mediten, porque si intentan hacer una vida distinta, va a ser lo que dijo Pablo en la primera media hora. Va a haber fuerzas incontrolables que te van a llevar para cualquier lado. Seguro. Entonces la única posibilidad es sentarse, buscar, ¿no? Sin esfuerzo, pero buscar a través de esa llamada que aparezca ese destello que ilumine de tal manera que se corra la personalidad y aparezca el ser. Hasta el próximo martes, Gustavo. Nos vemos. Chao. Buenas noches. Buena semana. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que